Katia conocía la vida del pueblo y por eso le gustaba. Ella simplemente no conocía otra vida y veía el pueblo con todas sus ventajas y desventajas como la única opción posible para la existencia. Caterina nació y creció en una familia sencilla. Su madre era profesora de arte en una escuela y su padre trabajaba como mecánico en una brigada de tractores local. En la granja, una familia sencilla, amigable y muy trabajadora, Katia creía que tenía mucha suerte con sus padres. Ella era la única hija de la familia por todo el amor y atención de sus padres. Llegó a ella desde pequeña. La niña estaba acostumbrada a las tareas del hogar, alimentaba a los animales, limpiaba y ordenaba, barría el jardín, ayudaba en el huerto, cocinaba mucho con su madre, en fin, trabajaba igualmente con la adulta y, por tanto, era feliz porque su familia la necesitaba y su padre no podía vivir sin ella. Papá mimaba mucho a su hija, a menudo le daba pequeños obsequios en ocasiones especiales y la llevaba a pasear. En una palabra, intentó darle el mayor placer posible. Mamá fue amable y comprensiva, fácilmente podrías hablar con ella sobre cualquier tema. Sabía bordar muy bien. Recuerdo que se sentaba en un banco cerca de la ventana y pasaba un hilo a través del lienzo para la pequeña Katia. Parecía casi mágico cuando los patrones aparecían en la tela literalmente de la nada. La niña también soñaba con aprender a coser y bordar como su madre, pero esa vez le dijo a su hija que necesitaba crecer un poco más para que sus dedos y su fuerza le facilitaran el colegio a Caterina. A pesar de que la escuela era rural y en general poco atractiva, Katia aprendió a leer, escribir y contar temprano. Lo hizo con gusto, trató de complacer padres y para demostrar su valía frente a los profesores y también en la secundaria, a la niña diligente no le faltaron buenas notas. La niña no experimentó, era amable, tranquila, trabajadora y mansa. No importaba cómo vivía, todos a su alrededor notaban su empatía y su capacidad para empatizar con el dolor de los demás. Katia estaba orgullosa de que sus padres acudieran a ella para pedirle consejo a sus amigos y compañeros de clase. Pero en el rostro de Yeyeko es, no tan feo, sino simplemente ordinario, simple, nada que atrajera instantáneamente la atención de los demás. Interlocutor y mantener. En su rostro o figura en su rostro los guisantes del diablo revoloteaban sus ojos, pequeñas cejas acuosas y pestañas profundas. No se puede ver su nariz en forma de papa y sus labios finos y blanquecinos debido a su apariencia no es particularmente compleja y recién está en la secundaria se vuelve claro para ella, por qué otras chicas están cansadas de los chicos en el pueblo de Uch, por eso no recibió atención de sus compañeros. Katia se acostumbró al hecho de que todos pueden decir a cuál de sus amigos darle qué regalo y si alguno de ellos está saliendo con alguien. Pero ella misma no recibió nada y nadie le prestó atención. Ella siempre permaneció sola. Poco a poco esto empezó a pesar sobre Caterina. La edad fue lo más explosivo en términos de citas y relaciones, la adolescencia. Mientras la niña estaba sola, intentaba estudiar bien y con perseverancia. Su madre le dijo a Caterina más de una vez que con sus habilidades naturales y su inteligencia era posible y necesario estudiar. Y esto significa que después de graduarse de una escuela rural, tendrás que ir a la universidad y mudarte a la ciudad. Katia aceptó a regañadientes. Por un lado, no es que simplemente no le gustara la ciudad, sino que le tenía miedo. Estuvo allí varias veces cuando era necesario visitar a familiares y no le gustaban las calles ruidosas llenas de autos y sonidos fuertes y penetrantes, ni las aceras polvorientas bajo una capa caliente de llagas, ni siempre las multitudes de transeúntes corriendo hacia algún lugar. Caterina tenía miedo de las tiendas abarrotadas, los mercados ruidosos, el transporte público y mucho más. Hay muchas cosas que son inusuales para una chica de pueblo, pero estaba acostumbrada a obedecer a sus padres y comprendió que sin una educación normal tenía pocas posibilidades de llegar a ninguna parte. En la vida cuando Katia ingresó a la universidad. Prepararon bien a su hija para la próxima mudanza. Toda la familia fue a la ciudad a pasar el fin de semana y buscó una institución educativa donde Caterina pudiera estudiar. Visitó varios lugares públicos para que la niña se acostumbrara rápidamente al ajetreo y al ruido de la ciudad. También intentaron encontrar una vivienda adecuada entre varias opciones. Katia ya no era la misma, por eso le gustaba la ciudad, pero ya no la veía como su enemiga absoluta. Durante los siguientes meses, Caterina revisó diligentemente sus libros escolares para aprobar lo mejor que pudo. Tenía planes grandiosos para el futuro, pero desafortunadamente tuvieron que cambiarlos de raíz porque sus padres murieron durante la noche. Su padre y su madre fuimos a una boda en un pueblo vecino. Algunos de sus amigos se casaron y Katia no. Ella quería ir con ellos porque nunca había visto una boda en su vida,
principalmente porque el sol en el pueblo la mirará, ningún chico la mirará, incluso si atrapa un ramo, incluso si no atraparlo y, por lo tanto, no tiene sentido ir a ninguna parte. Caterina decidió que sería mucho más productivo pasar esa tarde estudiando libros de texto. Esta decisión, como se muestra. El tiempo le salvó la vida. El coche en el que viajaban varios invitados sufrió un accidente y la niña fue abandonada unos meses antes de graduarse. Era una pena mirar a Katia, ya no tenía un alma gemela en este mundo. Los planes de obtener una educación superior después de la escuela tuvieron que ser abandonados porque ahora no había nadie a quien pagar por este placer. Katia decidió que debía ir a trabajar inmediatamente después de la escuela y el resto de alguna manera encajaría en su lugar. Además, el pueblo heredó una muy buena casa con todos los numerosos utensilios domésticos. Ahora podía gestionar este capital inicial ella sola y al menos no se preocupaba por tener un techo sobre su cabeza, tener su propia casa en el pueblo. La niña decidió buscar trabajo también. Aquí, por así decirlo, en el mismo lugar, el dueño de la granja donde trabajaba. Su padre logró ofrecerle solo un puesto vacante en ese momento. Sí, brillante, pero Caterina también estaba agradecida por esto, así que tan pronto como ella cuando recibió su certificado de madurez escolar, comenzó un trabajo difícil pero honorable en el granero. Katia se levantó cuando aún estaba oscuro, estaba acostumbrada a despertarse antes del amanecer. Desde cuando todavía vivía con sus padres y aquí era más una necesidad porque el ordeño de la mañana comenzaba temprano en el trabajo, ella era una de las primeras. La niña amaba mucho sus pupilas artiodáctilas y siempre trataba de hacer su trabajo con sentimiento y con mucho cuidado después del inicio del ordeño de la mañana y hasta la siguiente parte del trabajo. Katia estaba libre. En ese momento podía correr a casa y hacer algo útil en la casa. La niña aprovechó activamente esta oportunidad y literalmente todo en su casa brilló, como en el sitio y en jardín y en el huerto a lo largo de los años trabajó hasta brillar. Muchos colegas y novias se habían sentado sobre las chicas durante mucho tiempo, ella no mintió sobre su apariencia. Oh, los chicos hoy en día miran las bellezas descritas y no necesito a alguien como Katia, pero la chica de allí tenía un pequeño secreto que intentaba mantener al otro lado del pueblo. Un tipo llamado Boris vivía con su madre y su padre, era un hombre muy guapo, alto, musculoso, con cabello negro y ojos azules brillantes en un rostro bronceado. Cada vez que Katia accidentalmente encontró a Boris en algún lugar de la granja, ella inmediatamente se sonrojó y bajó los ojos para sentarse en algún lugar entre los escombros. Si Boris se sentara a su lado, la pobre niña no podría hacer lo mismo, e incluso si se encontraran por casualidad en la tienda de encima de Katia, ella tenía la fuerza para mirar a este hombre a los ojos. Caterina. Ella ya lo sabía desde hacía mucho tiempo que se había enamorado de Boria y estaba enojada consigo misma por esto, pero logró enamorarse de él, el primer hombre guapo de todo el pueblo. Tenían la misma edad, solo que Boris no creció. Aquí, sus familiares lo trajeron hace varios años, aunque solo fuera Katia. Era una belleza y probablemente no habría posibilidad de que Boria le prestara atención. Había muchas chicas y mujeres diferentes, jóvenes y mayores, dando vueltas sobre con quién pasaría la noche o qué compañía tendría. El baile con Boria, las leyendas iban tomando forma, las chicas estaban listas, estaban peleándose y jugando malas pasadas a sus propias novias como si estuvieran hablando de algún tipo de tesoro dorado. Nada menos que Katia entendió que ella y Boria eran de diferentes campos y aceptaron humildemente su destino. Ella es fea, no es rica, no está arruinada y ni siquiera tiene educación. ¿Por qué es un tipo así? Y más aún, tu marido. Él ni siquiera mira en su dirección y ella se emociona con solo estar a su lado en algún lugar público. Pronto, algunas chicas especialmente observadoras y de mirada aguda notaron que Caterina respiraba entrecortadamente hacia Boris y comenzaron a burlarse de ella, a veces riéndose y otras de manera muy ofensiva. Katia era extremadamente desagradable porque las chicas decidieron divertirse así, pero ella no podía hacer nada al respecto, solo intentaba salir con menos frecuencia donde había al menos la más mínima oportunidad. Conocer a este apuesto hombre fatal, en principio, fue bastante fácil. Boris nunca había aparecido en la granja y mucho menos en el granero. El joven, hasta donde Katia sabía, no trabajaba porque su padre ganaba un buen dinero. Los días pasaban y el trágico y silencioso amor de Caterina habría seguido siendo uno más del pueblo. Leyenda si no fuera por una coincidencia de circunstancias. Un día Katia salió del trabajo y se fue a casa a la hora del almuerzo para tener tiempo de alimentar al ganado antes de tener que regresar.
Caminé por el pueblo y pensé. Sobre Boris, me pregunto qué está haciendo ahora, se está divirtiendo, pensando, la propia Katia no se dio cuenta de cómo literalmente golpeó a una gran empresa en la frente. El propio Boris es fácil de ver y alrededor de diferentes niños y niñas de su aldea, a pesar del día, la mayoría de ellos ya no estaban completamente sobrios y literalmente tenían dificultades para ponerse de pie. Katia quería ignorar esta compañía porque sabía por experiencia propia que no podía esperar nada bueno de ella. Los borrachos a menudo intentaban tocarla y empujarla por su apariencia, pero este no es el caso. La multitud la rodeó y, bajo los abucheos de Kanya, comenzó a interrogar de dónde venías Katka, dónde tienes prisa, marcada que no dices sola, ¿por qué huir? Caterina decidió inquietarse, murmuró algo sobre él aunque ya era hora de que se apresurara a ir a trabajar, intentó escapar del círculo cerrado. ¿Pero dónde podría estar? No me dejaron dar un paso ni modo, dijo Ignat, un tipo alto y corpulento no puedes simplemente tomarlo y marcharte dejándonos a cambio. ¿Recuerdas haber caído en la lucha libre? Jajaja Katka y Boris, es un milagro, muchachos. Visto en el espejo, peluches en el jardín, es hora de ponerlos todos al aire. Salva la cosecha, pero desde que nos conociste, aquí tienes un regalo nuestro, un beso que Borka la besó de tal manera que ella inmediatamente murió de felicidad. Katia se quedó helada cuando vio que él se acercaba a ella, pero no había comprensión en sus ojos. En absoluto, estaban vacíos y vidriosos, como dos cuellos de botellas de cerveza. Quería salir corriendo, pero dos tipos ya la sujetaban y ella simplemente permaneció inerte sobre el césped. Boris se acercó tanto que ella sintió su aliento en la cara, hacía calor y olía a alcohol. Nunca. Boris solía ser muy cercano a él, pero ahora eso asustaba mucho a la niña. Esos ojos vacíos, desprovistos de cualquier expresión normal. Este rostro completamente congelado, como si fuera una máscara de cera, no auguraba nada bueno en completo silencio, e incluso los jóvenes cercanos no tocaban la bocina. Parecían sentir que estar solas hoy no estaba mal en general. Entonces las chicas Boria se inclinaron hacia Katia y la besaron no con ternura como ella había soñado todo el tiempo desde que se conocieron, pero apresuradamente, bruscamente, abruptamente, ese beso no podía. No da nada bueno, nada romántico, él no. Anunció abucheando. Cali relinchó a los chicos, estaban encantados con esta actuación. Qué diversión, no hay mayor alegría para esta gente al punto de humillar e insultar a los que son más débiles, que son dependientes, que no están protegidos y que no tienen a nadie a quien. Bori la jaló en sus rudas manos y le dejaron marcas en los hombros a Katia. Luego literalmente arrojó a las chicas lejos de él mientras tiraban las zapatillas que allí estaban guardadas por algún malentendido y se alejó como si nada hubiera pasado. Todo el grupo intentó seguir celebrando lo que solo ellos sabían. Un evento y Caterina se quedó quieta en medio de la calle como si no hubiera esperado tal actitud de sus compañeros del pueblo y no sospechara que Boris podía tratarla así. Por supuesto, no son amigos, pero tampoco son enemigos. Una chica común y corriente apenas se miró amablemente en el espejo. Sí, una belleza no escrita, pero no todos pueden ser como en la foto, y es culpa de Katia que sea así. Feo, no bebas agua de tu cara. Por eso parece que la madre dijo que Katia apenas terminó algunas tareas del hogar y desafortunadamente regresó flotando a la granja por el mismo lugar. Las piernas de la niña no podían sostenerla, pero aún así tenía que ir a trabajar. Desde entonces, como si algo se hubiera roto dentro de Caterina, algo había cambiado. Ahora, cuando vio a Boris al menos de lejos, tuvo prisa por darse la vuelta e irse para no llamar su atención. La niña ni siquiera quería mirarlo y él, por supuesto, no insistió en una atmósfera tan venenosa y venenosa. Pasaron varios meses, me olvidé un poco de la vergüenza que aún la quemaba por dentro, pero ella todavía no conocía a Boria en la misma compañía, se sentía incómoda. Y eso es todo. Un día una chica llegó tarde al trabajo y llegó a casa más tarde de lo habitual. Afuera hacía heladas de diciembre. Estaba oscureciendo y Caterina se miró los pies con atención para no estirarse en el camino resbaladizo. Hola, escuchaste los oídos de la niña cuando estaba casi cerca de la puerta. Katia se dio vuelta. Y ella se quedó atónita cerca, presionando casualmente su hombro contra un viejo cerezo. Allí estaba él, el mismo Boris guapo y fatal, vestido a la moda urbana, alto, guapo. El corazón de la niña empezó a latir más rápido y, aunque tenía intención de pasar, ella respondió en silencio al chico. Todo estuvo bien. Su coba, por supuesto,
Pero ¿por qué debería hablar con él para que él se ría de ella una vez más y luego la arroje en medio de la calle para diversión de todos? En general, no te enojes, Katka. Bueno, Boris finalmente se ha desprendido. Se bajó de su árbol y dio 2 pasos hacia Caterina. Él sabe su nombre, la llamó por su nombre, la niña feliz sonrió, pero inmediatamente adoptó una mirada severa. Independiente, no te enfades, compórtate normalmente, Boris, para dejarte las chicas no se enojen contigo, déjame pasar, dijo y se estaba preparando para partir, definitivamente había algún tipo de captura al acecho. Seguramente estaban siendo observados desde detrás de las cercas circundantes por sus amigos y camaradas quienes estarían felices de difundir por todo el pueblo el rumor de que ella se había derretido y se había ido. Colgando del cuello de Boris, sería una risa si la fea Katka y el encantador Boris estuvieran ahí. No, en realidad ella no necesita algo así, será mejor que pase con orgullo y se olvide de todo. Pero Boris no se dejó. Catherine fue a su casa. Él le bloqueó el paso y con un solo movimiento simplemente le quitó la pesada bolsa que llevaba, y con el mismo silencio, los dos se dirigieron hacia el balcón de Katia y allí estaba un chico. Puso la bolsa en el suelo, se despidió y desapareció en las puertas de la casa. Caterina pasó medio día recuperando el sentido después de este incidente. ¿Qué pasó con esto? El interés del bromista por ella se rompió. Tal vez se sintió avergonzado o algo así. ¿Así otra razón oculta a Katia o simplemente perdió en las cartas y ahora me veo obligado a cumplir un deseo difícil y desagradable concebido por alguien? La niña no pudo dormir durante mucho tiempo por la noche. Recordó el sol y recordó sus ojos, sus manos, su mirada, su voz, qué mágico era, cómo lo extrañaba ahora. Caterina se quedó dormida ya pasada la medianoche y naturalmente no dormí lo suficiente. Sí, la gente inteligente del pueblo se levantó temprano. ¿Y cuál fue la sorpresa de Katia cuando lo que vio en el porche cuando abrió la puerta fueron los zapatos de Boris? Levantando la cabeza, Katia miró al chico que estaba tranquilamente parado en la puerta. Bueno, ¿podrías llamar a la anfitriona a la casa? Él preguntó que sí. Realmente necesito ir a la granja, dijo Katia un poco culpable, tímidamente, pero ven en un minuto, tomo café con botes, este desayuno en calle es diferente. En su vida, Katia era feliz, no solo feliz, literalmente flotaba en las nubes. Agitó panqueques esponjosos con miel y le habló de algo alegre y de cosas más elevadas para la vida. Caterina estaba feliz, pero los milagros para ella no terminaron ahí. Boria se jactó de que la llevaría a la granja y así lo hizo, y Katia, esperando una trampa en todo, no tenía prisa por aceptar, pero el chico fue muy persistente y la chica simplemente no se atrevió a negarse. Caterina no sabía si había un doble fondo en toda esta situación, pero simplemente lo disfrutó el momento. Los dos caminaron por el pueblo y de un extremo al otro, pasando a los que despertaban detrás de sus muros. Gente y nunca se había sentido tan bien yendo a trabajar. Boris resultó ser un excelente conversador y simplemente una persona interesante. Le contó a Caterina sobre su vida en la ciudad, sobre sus muchas aventuras, sus padres y otras tonterías similares, y la niña lo escuchó literalmente con la boca abierta. No porque ella nunca hubiera oído hablar de esas cosas, sino porque todavía pensaba que Boria simplemente estaba haciendo el tonto ingenuo del pueblo y tratando de obtener el máximo placer aquí y ahora en este momento. No sabía si volvería a suceder. Qué oportunidad de aprovechar la proximidad de este hombre cerca de la finca. Boris se detuvo, le entregó una bolsa de tela y le preguntó con voz rutinaria. ¿Estás trabajando? ¿Hasta qué hora trabajas hoy? Por alguna razón, Katia respondió con calma, asustada por el sonido de su voz, así que vete a casa. No me esperes, ¿está bien?, preguntó el chico. Katia no podía hablar debido a un espasmo que le apretaba la garganta, así que simplemente jugaré. Sí, está lista para esperar a Boris aquí hasta el amanecer si eso les ayuda a permanecer juntos por la noche. Boris se encontró con Katia en la puerta de la granja y la acompañó a su casa. Ella lo invité a una cena preparada apresuradamente y se lo pasaron muy bien juntos frente al televisor. Qué noche tan maravillosa cuando a la mañana siguiente Boris estaba allí nuevamente. Katia exigió una explicación inmediata a Boria. Por favor, dime a qué juego estás jugando conmigo ahora. Preguntó en voz baja. No puedo entender por qué me entregué a ti. Puedes hablar con calma, no me ofenderé y no haré acusaciones contra ti. Boris sonrió mirando a la chica. ¿Y si simplemente me gustas con una pregunta? Respondió la pregunta. ¿Cómo te gusta el aserrín, Katia? ¿Te gusto? Terminaré,
exigió el feo y quien dijo que solo los bellos son atractivos especialmente porque la mitad de nosotros en el pueblo tenemos labios y pestañas postizas y hasta las uñas es algo que dice más y tú no es así. Estás vivo de forma natural, es interesante para ti y no eres un idiota como algunas personas, es repugnante siquiera recordar por qué estoy aquí Boria, de alguna manera todo esto es inesperado Katia acaba de hacerlo. No sé cómo reaccionar ante esto, estaba lista para decir que era una broma y que no necesitaba hacerlo. No había nada que esperar, pero terminó así, ella no contaba con eso. Y además, Boris habló rápido, como si hubiera reunido el coraje, estoy muy avergonzado de mi acción, bueno, ya entiendes del mundo. Taza. Te lo digo, de alguna manera puedo hacer las paces contigo, resultó que Katia y Boris comenzaron a salir. Al principio se difundió por todo el pueblo una increíble cantidad de rumores de que Katia había engañado al niño en su red y ya estaba esperando su hijo y él, como persona honesta, simplemente tenía que estar a su lado, pero pasó tiempo y surgieron estos rumores de que entonces todas las chicas del pueblo se levantaron en armas contra Caterina, a quien ni siquiera consideraban rival, pero ella simplemente lo tomó y se lo guardó en el bolsillo. En lo que hay demonios, de ninguna otra manera vivió Caterina. Todo este tiempo como si estuviera en el colmo de la felicidad, ni siquiera tuvo tiempo de notar la malvada confusión detrás. Desde atrás, la niña era simplemente como si en la infancia, junto con su amado, intentaran pasar cada minuto libre caminando por los pintorescos alrededores, pescando en el río, yendo a campos y prados llenos de miel, cosechando temprano frambuesas maduras. Claros del bosque e incluso hacían juntos las tareas del hogar, eso era exactamente lo que le repetía día y noche a la niña cuando 6 meses después le propuso matrimonio. Katia no pensó mucho antes de pronunciar sus queridas palabras. Sí, la boda no fue magnífica ni demasiado solemne, acaban de casarse en el consejo del pueblo local. Sí. Y comenzaron a vivir en su nido familiar. Boris y Caterina decidió vivir en esta casa, por supuesto, era grande, espaciosa, cálida, acogedora y muy bien ubicada, era pura felicidad vivir en una casa como esta y no arreglaron esto en un lugar ruinoso, por lo que vivieron y fueron muy felices por el momento, con lo que Caterina ganaba en la finca y con lo que sus padres le dejaron como herencia. La propia Katia intentó no aceptar este dinero para tener un colchón financiero confiable en caso de que algo sucediera, pero junto con Boris tuve que imprimir la alcancía y sacar los preciosos billetes de allí. Boria, sin embargo, no pensó mucho en de dónde saca Katia el dinero para la comida, las tareas del hogar, la leña para el invierno y muchas otras cosas sin las cuales no puede sobrevivir solo en el pueblo. Le encantaba vestirse bellamente, comer deliciosamente, descansar bien con amigos y, por lo tanto, no era la ayuda de Katia en la cuestión de ganar dinero. Pero la niña era naturalmente feliz, simplemente inhumanamente intensamente feliz. Stu se apresuró a ir a trabajar y regresara para tener tiempo de prepararle a su querido Boris un plato delicioso para la cena o el almuerzo. Ayudó a su madre en el jardín y ella no dudó en recurrir a los servicios de su nuera, a pesar de entender que ya estaba ocupada con el trabajo, estaba totalmente involucrada en su propio casa y logró repetirle a Boris lo maravilloso, único y padrino que era en el mundo. Así pasó el primer año y medio vida familiar. Caterina empezó a notar que Boris ya no brillaba con un humor tan brillante. En su presencia, elogiaba, ella era menos frecuente, apenas ayudaba en las tareas del hogar y, además, no aprendió a ganar dinero y que la principal y única sustentadora de la familia era ella misma. A veces empezaba a preocuparse por eso. Además, sus padres dejaron a Kubuska por su hija. Mostró su trasero. Pero estos sentimientos aún no se habían convertido en algo holístico y completo para que ella pudiera presentar una queja a Boris. Katia guardó silencio, acumuló irritación y malentendidos, pero no le dijo una palabra a nadie, simplemente no tenía una sola persona con quien compartir su desgracia poco a poco. Boris, al ver que Katia reaccionaba con calma a todas sus payasadas, comenzó a se permitió cada vez más, también puso su mirada en lo único que aún le quedaba a la joven era la casa de sus padres. La fortaleza y el único techo sobre su cabeza. Boria comenzó a hablar de cómo la ciudad y las viviendas ahora son buenas y el trabajo es mucho mejor. Su madre y su padre le preguntan constantemente qué tipo de trabajo podría hacer para ayudar a los ancianos. ¿Y dónde consigue trabajo aquí? Ir a la granja a retorcer los rabos de las vacas o tirar palas en el carro no, para eso no fue creado. Boris creyó lo que le dijo a la ingenua niña,
Comenzó a convencerla de que vendiera todas sus posesiones y su casa y su jardín con huerta y ganado para comprar un apartamento en la ciudad con una hipoteca. Lo antes posible. No hace falta decir que a Katia no le gustó en absoluto esta idea. Pero Boris insistía cada mes e incluso cada semana, literalmente obligándola a tomar la decisión correcta. En su opinión, no quería aceptar la respuesta. No, y a veces ponía histérica a Katia con su deseo de vender. Giles habría huido de ellos muy rápidamente, pero la chica, naturalmente, no tenía experiencia en el amor y por eso confiaba ciegamente en su pareja. A veces Caterina pensaba en estar de acuerdo con Boris y vivir la vida. Una nueva vida feliz sin escándalos ni dramas, pero luego vino la epifanía y la comprensión de que es posible que su propio Giles y su propio techo sobre su cabeza nunca vuelvan a aparecer, porque no solo tendrá que elegir un apartamento, sino también pagar una hipoteca al banco para eso. Deje que Caterina solo se graduara de una escuela rural, pero ya entonces entendió que la hipoteca es más que seria y no es un hecho que todo irá bien y sin problemas. Un poco más tarde, los padres de Boris también se involucraron en el procesamiento de su descarriada hija suegro. Ellos también estaban hartos de eso. Su hijo adulto se sienta en su cuello y no quiere trabajar, por lo que intentaron con todas sus fuerzas asegurarse de que se encontrara al menos de alguna manera y al menos en algún lugar, razón por la cual Katia fue acusada de insensibilidad e interés propio. ¿Quién los llamó madre y padre? Sabes cómo hacer feliz a tu marido y no se hace nada para respetar a las mujeres decentes que quieren mantener la paz y la armonía en su familia. Katia no supo protegerse de estos buitres que inesperadamente se abalanzaron sobre lo único que tenía. Intentó transmitirles sus sentimientos, pero a ellos no les interesó en absoluto. Caterina realmente no quería vender la casa por otra razón. Una niña sentimental e importante con una infancia fuertemente asociada. Le parecía que aquí en un sueño volvía a ser pequeña y podía correr con sus piececitos en la arena mojada después. Al despertarse por la mañana, ¿qué muñeco de nieve puede rodar por el jardín, tan alto como su padre? Puede oír a su madre cantar mientras él borda. Puede recordar lo bueno que es cuando alguien te fríe panqueques temprano en la mañana y... Hasta que sintió su inolvidable sabor en la boca. En una palabra, recuerdo. Si Noah le permitió estar de acuerdo con sus familiares, sintió que perdería algo importante, una parte de ella misma. Si les permitía vender esta casa, la casa de sus padres, ella lo haría. Boris continuó presionando a Katia, a pesar de que ella se negó repetidamente no solo a vender su propiedad, sino también a mudarse con él a la ciudad. ¿Qué haré allí en esta ciudad? Ella le preguntaba constantemente a Boris. Él solo era. Iniciando esta conversación, ¿crees que en una ciudad de importancia regional hay una demanda muy grande de lecheras? Te decepcionaré, querida, no hay demanda alguna, y si gano al menos algo aquí, no puedo ganar nada allí. Y no es un hecho que inmediatamente encontrarás un trabajo que te permitirá vivir cómodamente y pagar la hipoteca del apartamento. No, creo que el sol es una bendición en tu cabeza, necesitas ahorrar dinero para el pago inicial para mudarte. Encuentra un trabajo. Trata de quedarte allí por un tiempo y luego habla de mudarte a una residencia permanente. Puedes hablar de la casa, pero no te has olvidado de tus padres ancianos, querida. Recuerda que muy pronto necesitarán cuidados y supervisión, y es mucho más fácil organizarse aquí que allá en un apartamento de una habitación, y en Giles no tenemos suficiente espacio. No inventes tonterías. Cada vez que Boris no estaba de acuerdo con Katia, lo aceptaban de inmediato. Niega todo lo que ella dijo, todo es mentira. Estás condensando deliberadamente. No puede ser que nosotros, tú y yo, no tengamos un trabajo allí. Ciertamente podemos hacer un mucho más dinero allí que aquí. Bueno, en cualquier caso, no es peor que tu terquedad. Me pone nervioso y no trae ningún beneficio. Un día Boris decidió irse a roncar e invitó a una pareja de la ciudad que quisiera comprar esta casa como casa de verano. Katia echó a los compradores potenciales y luego no habló con Boris durante una semana más como señal de que se sentía ofendida porque Boris es responsable de tal arbitrariedad, no en vano por la pérdida de la oportunidad de vender la propiedad de su esposa Pridurian. ¿Cómo persuadir a Caterina para firmar el contrato de compraventa de niños? Todavía no tienen parientes, pero ¿por qué se queda con el pueblo y? Caterina tenía su propia casa, aunque tenía parientes lejanos. Un día Caterina fue a visitar a su tía, que vivía en un pueblo vecino y, debido a su vejez, nunca iba a ningún lado. Boris se sentó un rato en las paredes checas, solo con el refrigerador, que ya había sido abastecido por su esposa, y salió a caminar por el vecindario. Su atención fue atraída por una linda y completamente desconocida morena que estaba reparando algo.
En el balcón cerca de la casa vecina por un minuto más y sus miradas se encontraron, Boris nunca lo ocultó. Es un mujeriego y es simplemente inteligente. Caterina prefería no darse cuenta de muchas cosas. Pero ese es su problema. Después de todo, Boris no piensa sin pensar de inmediato. Fue a la cerca y conoció a una hermosa desconocida, ella se hacía llamar Milania y dijo que vino a pasar el verano en esta casa y la alquiló como casa de verano. Milania fue educada maravillosamente. A juzgar por el discurso, es deslumbrantemente hermosa y joven, todo esto simplemente impresionó tanto a Boris que el hombre decidió por sí mismo que definitivamente haría. Hizo todo lo posible para ganarse los corazones de las bellezas que aún eran inaccesibles para él. Además, Ekaterina por cierto, pasó días enteros con un familiar. Boria inmediatamente decidió tomar el toro por los cuernos y lanzó un ataque contra esta fortaleza. Comenzó a demostrarle a Milán todas esas cualidades positivas de carácter que intentaba mostrar frente a todas las negativas que realmente existían. Se hizo mucho más evidente así que Boria, en poco tiempo, arregló algo y lo puso en el balcón. Trabajó durante días, colocó la bomba de agua en el suministro de agua normal y golpeó la puerta con el puño para que se abriera y cerrara correctamente, luego el hombre corrió a casa. Por las herramientas que estaban en el granero cubiertas de polvo y en un abrir y cerrar de ojos repararon las tablas del porche y la puerta de entrada al porche. Con una sola palabra el trabajo empezó a hervir y Milania quedó claramente sorprendida por tan hospitalaria acogida en este pueblo y por qué es tan costumbre que recibas invitados aquí, preguntó a la bella mujer, acariciando a las damas, haremos una excepción. ¿Y por qué soy tan bella? Preguntó Milania, bajando coquetamente la mirada al suelo, pero sin dejar de mirar a la interlocutora con las pestañas entrecerradas. La niña sabía perfectamente que esto. El gesto en tu actuación parece inimitable a la conciencia le gustó eres muy hermosa, Boris. Respondió con franqueza con la mirada al nuevo conocido construido y tonificado, el escote profundo no ocultaba nada que no debía ocultar, y las ajustadas mallas de canalé enfatizaban las elegantes curvas de las caderas y la cintura, en fin. Exactamente esa chica con la que Boris soñaba durante el tiempo que pasó al lado de la poco atractiva y sencilla en todos los aspectos Caterina Milania. Además, esta aborigen de mente estrecha podría serle de gran utilidad. Mila no estaba casada, pero estaba casada. En una relación con un hombre muy rico un día se tomó libertades al acostarse con su chofer personal y rápidamente la enviaron aquí como si fuera al exilio y debo decir que este nuevo rico sabía muy bien qué castigo proponerle su amante. No podía vivir en el pueblo 2 días simplemente porque no sabía cómo hacerlo. Milania no cocinaba, no limpiaba, no lavaba ropa. Y por supuesto no se hizo cargo de la casa, que en los pueblos era mucho más grande que en la ciudad, porque la sola idea de que tendría que pasar tiempo sola con los problemas cotidianos llenaba a la niña de un horror primario ineludible. Entonces, por cierto, ella podría aparecer y resolver todos sus problemas y, por lo tanto, esperaba vincular al joven a su red. El intrigante experimentado lo hizo a la perfección. Después de unas horas, Milania y Boris se volvieron lo más cercanos que pueden ser un hombre y una mujer. Boria estaba en el séptimo cielo, aunque no era una persona estúpida, al darse cuenta de que difícilmente atraería a un extraño con su increíble carisma, le quedó claro que la razón de su interés es en su apariencia pero su interés estaba escondido detrás de 7 sellos. Sin embargo, Boris y Milania comenzaron a comunicarse con gusto y Boria incluso mostró todas sus habilidades en las tareas del hogar. El hombre no entró en muchos detalles sobre cómo y por qué esta chica terminó aquí con él y no en la ciudad donde, en su opinión, Milania tendría el lugar adecuado para ella. Sin embargo, ella tenía un plan. Necesitaba conseguir una vivienda. Por muy trillado que parezca, vio en Bor una especie de tonto a quien se le podía confiar esta honorable misión. Luego empezó a decirle que su esposa no lo apreciaba y lo magnífico que era. Era codicioso en todos los sentidos. Boris creyó inmediatamente en su exclusividad. ¿Y por qué no creerlo? Si una mujer lujosa se acuesta en la cama junto a él y le dice lo que quiere oír mientras separa los rizos de resina de Boris Milan. Con cuidado, le preguntas al hombre de cuánto dinero vive y si tiene alguna propiedad. Boris, con ganas de lucirse delante de un nuevo conocido, dijo que sí, dicen que tiene una casa y su esposa le tiene tanto cariño que querrá irse. Ella era mi rayo de sol donde él quisiera y el dinero habría ganado dinero en la ciudad y aquí había una penumbra verde continua, ¿qué obtendrías aquí?
Milania simpatizó con su nueva amiga y no comenzó a desarrollar más este tema hasta dentro del plazo, decidió que por una vez había suficientes preguntas, de lo contrario podría ocurrir el efecto contrario y no necesitaba actuar así, debería haber actuado con cuidado mientras Caterina estaba con su tía. Boris se mudó a la casa de Milania y alquiló una vivienda aquí. Se divirtieron mucho, hablaron mucho e incluso discutieron algunos planes para la futura. Milania comenzó a sugerirle cuidadosamente a Boris que estaba lista para ir con él al fin del mundo si él, por supuesto, estaba listo para brindarle lo que por derecho debería pertenecer a bellezas como ella. Boris se sintió incómodo al haber hecho esto. Le mintió a Milania sobre la casa, pero él soportó firmemente estas dificultades y se llenó de promesas a diestro y siniestro. Una vez ella incluso prometió por alguna razón expulsar a Katia de su casa y colocar a Milania allí, pero Milania tenía su propia opinión sobre este tema. ¿Por qué debería vivir aquí en el desierto para que nadie viera mis vestidos nuevos y no tuviera oportunidad de ir al? Preguntó la película, reconoció el poder en la frente de Bor, quien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de su nuevo conocido. No sabía qué responder a esto. La niña hizo la pregunta correcta, pero él no estaba preparado física ni económicamente para brindarle la vida en la ciudad que tanto deseaba y por la que tanto trabajó. Sí, y él tendría que mantener solo a la familia, ya que Milania no es la Caterina tranquila y trabajadora que trabaja desde el amanecer hasta el anochecer para que él tenga todo. Lo necesita, porque Boris preferiría absorber o difundir infinitas promesas que ellos podrán vivir bien primero en el pueblo y luego, cuando ganen suficiente dinero, se mudarán a la ciudad para que Milania tenga la oportunidad de caminar vestida, pero Milania no fue tan fácil de engañar o confundir. Perfectamente bien que solo aplicara presión y calentar a Boris le daría la oportunidad de meter su pata en su pequeña cápsula. Mila no sabía que la pequeña cápsula no era suya y su esposa le pertenecía, pero siguió presionando a Boris con persistencia de un bolquete minero que no conoce la paz hasta pasará por cualquier lugar desigual. Un lugar tan desigual en su relación fue la venta de una casa de pueblo en la que Mila fue testigo de un comienzo rentable para ella. No necesitaba a Boris en absoluto, solo que, en primer lugar, conocía bien la psicología masculina. Y en segundo lugar, conocía la legislación del país y comprendía que el dinero recibido por la venta de la casa se puede retirar del Bore en un abrir y cerrar de ojos bajo cualquier pretexto, pero no podrán perseguirla por ello. Pateando a Milania como un verdadero depredador, comprendió que no tenía mucho tiempo. Muy pronto llegará la esposa de Boris y entonces él, como todos los tipos como él, se quejará y no estará dispuesto a responder por sus palabras y acciones. Así que tenemos que apresurarlo para que tome la decisión correcta y permanezca en la victoria de Milán. El pecho de Boris tembló y dijo con voz suave: me gustaría poder estar siempre contigo, pero ¿cómo es que dos personas se aman tanto, pero no pueden? ¿Estarán juntos? Esto está mal, ¿estás de acuerdo conmigo? Boris, por supuesto, estaba con Milania. Estoy completamente de acuerdo. Lo único que lo envenena es comprender que dentro de unos días su esposa regresará del viaje y entonces todo lo que ahora tiene le resultará inaccesible y luego, atraído por el deseo de estar con Milania, el hombre decidió: ya sabes, querida, ¿cómo puedo decirte esto en general? Estoy listo para vender mi casa para poder mudarme contigo a la ciudad y vivir allí. Yo mismo lo quiero tanto, pero la propiedad registrada terminó tan fácilmente en nombre de mi esposa. Bueno, no crean que yo soy el verdadero dueño y ella es una falsa dueña, por así decirlo. ¿Para qué? En general, había que evadir impuestos, pero no se puede vender a menos que se pueda pensar en alguna forma astuta. Milania entendió que ahora necesitaba tomar el toro por los cuernos y actuar de inmediato, simplemente de manera instantánea. Por eso, se apoyó en su codo y miró a Boris con ardiente emoción, con los ojos de que realmente estás listo para darme este pequeño pero tan importante regalo para que finalmente podamos comenzar a vivir juntos. Sí, querida, eso es todo. Boris exhaló, quien realmente quería esto más que nada en el mundo. Así que pensemos en cómo se podría hacer esto. La proúlica la Milania profundizando más bajo la manta. ¿Y qué decirle a su gallina cuando regrese a casa? Milania le contó a Boris, quien fue un oyente agradecido y atento, sobre el hecho de que su hermano estaba comprometido en varias transacciones inmobiliarias y trabaja como agente inmobiliario. En pocas palabras, se expresa y dice que tiene conocidos en su campo de trabajo que estarán felices de brindarle un pequeño servicio, es decir, ayudar a asegurar el traslado de la casa a Ri.
Y luego, por supuesto, de inmediato. Si su hermano vende, él ayudará, y él y Milaña se irán a la ciudad a vivir y trabajar, y todo les irá bien. ¿Boria simplemente se desanimó y realmente está de acuerdo en hacer esto y luego ir a la ciudad con Milaña? Por supuesto que está de acuerdo. Es posible, de lo contrario, los amantes empezaron a planear su crimen. Milaña llamó rápidamente a su hermano y acordó que mañana por la mañana redactaría los documentos ante notario, como si la propia Caterina le hubiera regalado su casa a Boris si quisieran comprar una excelente casa de campo. Muy cerca de la ciudad, la casa, aunque antigua, pero bien construida, con terreno plantado, será un adorno para cualquier familia. En fin, no habrá negocios con ella y no debería haber problemas. Boris voló en alas de la felicidad y no sabía qué hacer con el explosivo sentimiento de alteza. ¿Es esto realmente lo que busca? Durante mucho tiempo convenció a su Katia de que esto podría hacerse realidad. Aquí y ahora, así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es realmente posible que pueda convertirse en el propietario de esta maravillosa casa en todos los aspectos sin hacer ningún esfuerzo? No le importaba lo que le pasaría a Caterina y lo que pasaría. Él al menos pensó que ella, como adulta, podría resolver sus propios problemas y eso significa dejarla tomar un vuelo libre debajo de la cerca. Quizás no haga frío, afuera no es invierno. Déjala refugiarse con alguien, al menos el mismo familiar. De ella que está de visita o en una granja para descansar un poco y saber ahorrar, esto es algo que heredó de sus padres fallecidos, así que déjala ganar dinero, pero Boris tiene otros talentos, sabe encantar el corazón de las mujeres y, por eso, sin remordimiento de conciencia, con este talento tuyo ahora. Se aprovechará, de lo contrario no verá Milaña ni la vida de la ciudad. Y así podrá aprovechar con éxito su oportunidad. Las palabras de Milaña no se diferenciaron de sus acciones en todo lo relacionado con las oportunidades de ganar dinero del vecino y el estúpido de su hermano aparentemente era del mismo campo de bayas, porque por la tarde él mismo llegó al pueblo y miró la casa puesta a la venta. Caminó, sacó la lengua, miró por alguna razón el techo de buena calidad y la casa de baños bien construida, tocó las tablas del porche con las manos y dijo algo como que estas eran verdaderas mansiones y su precio. Puedes preguntar apropiadamente. Boris intentó preguntarle exactamente qué precio considera aceptable en este caso, pero el hombre no se dignó responder y fue a hablar con su hermana. Si Boris al menos había hablado sobre Milán y su hermano al menos aproximadamente, entonces su diversión habría disminuido significativamente, pero no podía saber ni entender nada y por eso no imaginaba que ahora los dos solo estaban planeando una fuga con el dinero mientras Boris lo buscaría mientras se lo organizaba. Un enfrentamiento con su esposa robada hasta que él adivinó. Contacta a la policía, ya estarán fuera de tu camino y déjalo hacer lo que quiera formalmente, nadie lo presiona para vender la casa. Está registrada así que déjalo trabajar con un notario falso y pídele que tome demasiado dinero para este riesgo, así que déjelo. Trabajar con sus honorarios. Boris no podía saber que los empresarios le tenían preparado, como recuerdo, una quiebra total, una explicación muy desagradable con su esposa y un posible procesamiento por un delito. Él ya tenía muchas ganas de vivir con Milaña en una ciudad grande y hermosa como. Disfrutará de las fuentes y paseará por las avenidas, comerá platos deliciosos en los cafés y le dirá a todo el mundo que es un habitante de la ciudad, en resumen, un típico sueño pequeño burgués, pero, desafortunadamente, el sueño es completamente irreal para él. Boria no pensó en que el sol que sale bien suele terminar muy mal. Milaña estaba contenta de lo rápido que jugó con el idiota del pueblo, ahora no hay barreras entre ella y la oportunidad de conseguir, aunque sea pequeña, pero aún así ella posee capital inicial personal. Desearía que hubiera compradores lo antes posible, de lo contrario, un momento imprevisto traerá de vuelta a esta Caterina. La casa y toda la estafa se cubrirán con una palangana de cobre. La mañana resultó alegre y agitada. Boris, según el certificado de propiedad, se convirtió en el único propietario de la casa de Katia. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir toda la alegría del momento en el que Milaña rápidamente le arrebató el papel de las manos. Aún perderás algo bueno que no necesitas, también déjamelo a mí hasta que encuentres compradores. De lo contrario, vendrán a comprar nuestra casa y nos darán la oportunidad de construir nuestra propia vida feliz. Pero no hay ningún documento. Boris no se atrevió a oponerse a Milaña y decir que él mismo habría conservado los documentos perfectamente. Probablemente la chica tenga razón. No tiene absolutamente ninguna experiencia en tales cosas. Hazle saber a Milaña que a él no le importa nada,
ni siquiera la oportunidad de dejarle conservar documentos importantes. Mientras tanto el hermano de Milaña buscaba urgentemente un comprador para ellos. Solo quedaban unos días, tan pronto llegaría Caterina. De los invitados. Boris, por su parte, ha recogido todas sus cosas y las ha trasladado a la casa que alquilaba Milaña, ya está deseando que los dos empiecen a elegir una nueva casa. La vivienda ciertamente está en el centro y definitivamente en un edificio de gran altura. Nunca ha vivido así y ahora finalmente puede vivir y Milaña estará a su lado como compradora de cosas para alegría de los estafadores. Literalmente al día siguiente descubrieron que se trataba de una pareja joven que pretendía comprar una casa para una escapada de fin de semana, pero el precio fijado por la inmobiliaria les pareció muy atractivo y el trato se cerró bastante rápido. Boris no sabía qué hacer consigo mismo. Alegría, ahora tenía en sus manos una cantidad impresionante por la cual quería comprar una casa nueva. Salió, apoyó este deseo en él, adormeció su vigilancia con dulces historias sobre lo maravilloso que sería para ellos vivir juntos en una ciudad grande, brillante y limpia. Sobre Caterina, a quien Boria defraudó, Boria lo hizo. No lo pensó y simplemente cerró la puerta detrás de él, entregando él mismo las llaves de la casa a los nuevos propietarios. El hombre notó que no se fueron inmediatamente después de la transacción, sino que comenzó a ordenar el área, mirar los muebles y electrodomésticos de la casa, hicieron una lista de lo que había que hacer, finalmente comenzaron poco a poco. Para calmarse, lamentándose de no haber visto la expresión del rostro de Caterina cuando llegó a casa y encontró nuevos inquilinos en su casa, Boria con una alegre miloca y las piernas de Caterina literalmente no la llevaron a casa. No. Por supuesto que amaba a Boris, ya sea mintiéndose a sí mismo diciendo que le encantaba volver a donde siempre estaba, realmente no quería sentarse en el sofá con su tía, era agradable, cálido y tranquilo. Aquí ella podría relajarse un poco y ser ella misma. Pero sus cortas vacaciones no terminaron así. De hecho, y por tanto era hora de conocer el honor y... Para regresar a casa, a Boris Katia se levantó temprano, puso los regalos de su cariñosa tía en su mochila, no se despidió calurosamente y se fue. Entonces, para tomar el autobús, no calculé la verdad y tuve que esperar un rato. Después todo el transporte del pueblo funciona según su horario y no siempre lo sigue. No es así, son pequeñas cosas. Caterina se sacudía en el autobús y miraba por la ventanilla mientras el camino polvoriento se arrastraba bajo sus ruedas, kilómetro tras kilómetro. Regresaría a casa y nuevamente todo sería como antes del trabajo y Boris y el trabajo y su feminidad. Felicidad. Katia se bajó de su parada y se dirigió a la casa. Las correas del bolso le cortaron los dedos y las palmas y la joven soñaba con llegar lo más rápido posible al patio trasero de su casa, donde finalmente podría liberarse de esta carga. Y guardaba todos los suministros en depósitos, tantas cosas diferentes que la tía daba bien hecha a su edad, y mimaba a su sobrina con oro por persona. Al fin y al cabo se podía ver humo a través de la chimenea del techo de la casa de baños. Caterina volvió a estar convencida de que en realidad era su baño el que estaba calentado. Y ella se encogió de hombros. Boris realmente lo ha decidido. Aprender a calentarse y tomar un baño de vapor sería realmente maravilloso. Además, desde el camino para entrar a una casa de baños climatizada con una escoba de abedul, no es cierto que la puerta estaba cerrada desde el interior. Pero esto es comprensible. Boria está en casa y probablemente no ha salido con el del jardín desde la mañana. Resultó que Katia jugueteó con la llave en el ojo de la cerradura y con paso seguro caminó hasta un banco pintado de un brillante color limón, donde podía arrojarlo con gran alivio, deleitándose con la sensación de ligereza en sus manos. Katia caminó hacia la puerta. Balcón para entrar rápidamente y arreglar rápidamente los regalos, cuando de repente se detuvo como clavada en el balcón. Se escucharon voces ajenas y de allí salieron dos personas, miraron atentamente a Caterina y ella, a su vez, los miró. ¿Tú? ¿Quiénes fueron los primeros en recobrar el sentido? Los dueños de la casa. Ella escuchó en respuesta y casi se desmayó. Un cuarto de hora después, Katia estaba sentada en el mismo banco en el patio y frente a ella, sacudiendo varios documentos. Aquí está el contrato de compra y venta. El tatoria es alto y la mujer es sola. Todo está decorado publicación por publicación, no se puede enterrar lo correcto. También se verificó su propiedad, según la escritura de donación, el vendedor recibió esta casa de su esposa, aparentemente decidió venderla, por lo que la casa ahora es definitivamente nuestra, somos compradores de buena fe. Y tú por favor sal de aquí despacio, si no llamaremos a la policía. No, todas tus cosas ya fueron tiradas.
¿Por qué necesitamos los harapos de otra persona? En la casa vas, mujer, ve, no tardes, lo siento, pero no hablaremos más contigo. La puerta se cerró detrás de ella como aislándola del mundo en el que nació y creció. Katia caminó por el camino y el salado. Las lágrimas están literalmente carcomiendo las piernas de una joven y ella no vio ningún sentido en vivir, deambuló como en la niebla y ni siquiera miró a dónde importaba, no tenía a dónde ir, ningún lugar donde vivir, nadie a quien recurrir. Por ayuda, tía, por supuesto, volaría por un tiempo, pero aún así para siempre, no pidas eso, pero con el salario de Katia, incluso brillante, nunca ganarás lo suficiente para una casa tan genial como la que ella tenía. Oh Boris, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué decidiste esto? El teléfono de Boris no contestó y Katia se dio cuenta de que probablemente estaba apagado. Boria ya estaba contenta con el dinero de la venta de su propiedad, ahora tenía claro que Boris se casó con Neivo no por un repentino arrebato de amor, sino simplemente porque los padres de su cachorro, Pike, intentaron echarlo del nido. Sí, nadie más se acercó. Y Katia aquí está como en la palma de tu mano, ciertamente no rechazará nada, le brindará vivienda, lo dará todo y sus padres no la defenderán porque el huérfano no tiene a dónde ir. Vaya, la niña no tiene a quien recurrir para que le restituyan sus derechos. Fue triste y triste para Caterina en esos momentos, simplemente porque no tenía esperanza. Lo vi y ni siquiera imaginé que la ayuda estaba realmente cerca, simplemente no llegaría en la forma que esperaba. La niña caminaba sin ver el camino y sin levantar la cabeza. De alguna manera por casualidad sucedió que llegó al mismo río que corría detrás de ella. Desde el pueblo me di cuenta de hacia dónde se movía solo cuando había un puente que cruzaba el río. Recuerdo una vez. Ella y su padre caminaban hasta aquí y la pequeña Katia se estaba divirtiendo mucho. Y en las vacaciones vinieron aquí con su madre y también se divirtieron mucho porque son vacaciones, tiempo libre, diversión y alegría. Ha desaparecido todo esto de la vida de Caterina y solo las bellas tienen derecho a la felicidad. ¿Qué puede hacer ella por un minuto? Katia pensó en el hecho de que un río rápido se lo lleva todo y su cuerpo se lo llevaría si decidiera renunciar. De hecho, ¿por qué debería vivir para qué? Pero en lo más profundo del alma de Katia había miedo y esto no se lo permitió. Para cruzar esa línea tan fina, su madre y su padre le enseñaron que necesitaba luchar por su vida hasta el final. Lo que significa que ella pelearía. Oye, no te atrevas, una voz sonó de repente detrás de ella. Caterina instintivamente miró hacia atrás. Detrás de ella estaba un joven, un rubio de hombros anchos, un poco por encima de la altura promedio, miró burlonamente a Katia parada en el borde del acantilado. No te atrevas a decir, da un paso atrás, ordenó sin moverse de su lugar. Caterina quería indignarse por la libertad con la que él controlaba sus acciones y le ordenaba qué hacer y qué no hacer, pero permaneció en silencio. ¿Qué importa ahora? No es cierto. Después de todo lo que Boris le hizo, no empeorará incluso si escuchas a un extraño tan extraño, este hombre. Katia nunca lo hará. Nunca antes había visto esto en el pueblo. Pero aquí, a plena vista, todos se conocían desde la infancia. Y, sin embargo, estaba segura de que estaba viendo a esa persona en particular por primera vez. ¿Cómo pudo pasar esto? Probablemente vino aquí desde muy lejos por negocios y volveré pronto, pero es una pena. Es sangre pura o algo así, su mirada es tan orgullosa, su postura tampoco es nada. De repente Katia se encontró examinando descaradamente al hombre, y él respondió como si fuera obra de un artista. Bueno, es hermoso, preguntó mirando directamente a los ojos de la joven. Hermoso, asintió. Caterina está sufriendo. Hace mucho que cruzó la línea más allá de la cual a la gente le da vergüenza preguntar y recibir respuestas a estas preguntas, y ahora se siente con derecho a decir lo que quiera, lo que se le ocurra. Por eso viniste al río a ahogarte. Eres en vano, eres una mala persona, fuera de tu cabeza, sácalo de tu cabeza, pase lo que pase, no vale la pena, créeme, lo sé mejor, piénsalo en cómo hacer esto para corregir la situación y aprovecharla. El hombre dijo las cosas correctas. En geral, palabras, mas Katia não aguentou e se acalmou. Não é todo dia que você fica privado de teto como a cabeza, isso mesmo. Él abalancó a cabeza negativamente y nuevamente comenzó a olar para a agua rápida que estaba girando redemoinhos bem debajo del puente. Katia esperaba que el hombre simplemente se diera vuelta y se alejara.
Pero aparentemente decidió quedarse deliberadamente, se acercó a la niña y comenzó a mirar el agua junto con ella, se peleó con quien le preguntó, como por casualidad, sin murmurar Katia, sin entender del todo por qué debería entablar negociaciones con ese extraño. Hombre que no entiende que al interlocutor simplemente le gustaría estar solo. Qué cosa tan increíble sucede sin esto en ningún lugar del borde hasta un lado, de lo contrario no quiero saltar detrás de ti, dijo exactamente de inmediato. No intenté desafiar a Katia sino al hombre, al parecer, estaba cansado. Después de esperar, la tomó de la mano y la llevó a una distancia segura, es mejor, explicó su acción, tras lo cual volvió a mirar el agua. Katia no sabía qué hacer en presencia de este hombre, no quería estar triste y entregarse al desaliento. Sí, y ella tenía que encontrar alguna salida. Al fin y al cabo, era necesario que el hombre que estaba detrás de ella confundiera todos sus planes y le impidiera seguir viviendo su sufrimiento sin interferencias. Sin embargo, esto obviamente no le molestaba en absoluto porque estaba a su lado, recto como una piedra y con la misma calma. Dímelo, preguntó. Y en esa sola palabra estaba toda la gama de emociones con las que la gente suele apoyarse en las desgracias. Katia quiso negar con la cabeza, pero luego cambió de opinión. ¿Por qué realmente ocultarle a una persona lo que le pasó hoy? Parece que mostró simpatía y participación hacia ella. Era el momento en que la mayoría de los vecinos la veían deambular con la cabeza gacha en medio de la calle con una mochila en las manos y ni un solo viviente le preguntaba cómo se encontraba y si le había pasado algo. Entonces sabía no hay necesidad de preocuparse, se abrió con ese hombre extraño y comenzó su historia con cuidado, entrecerrando los ojos. De hecho, la historia no fue muy larga, porque todo sucedió muy rápido e inesperadamente para la propia Caterina. Después de escucharla por un rato, el hombre simplemente permaneció en silencio, mirando a algún lugar lejano, y luego dijo solo una cosa. La palabra vamos y jaló a Katia de la mano hacia el montículo. Al principio la niña estaba preocupada porque por alguna razón el extraño le agarró la mano, pero luego el sudor de hoy eclipsó el sentimiento de autoconservación y ella lo siguió obedientemente, sin apenas tener tiempo tomar su bolso de detrás del montículo, ya que resultó que no había nada esperándolo en el auto. Un sedán negro aparentemente normal, le abrió la puerta a Katia y luego se puso al volante. El auto rugió con el motor. Soy Stanislav, se presentó el hombre, girando el volante. Katia, pasó volando. ¿Y a dónde vamos? A casa, respondió estas. Para solucionar tu problema, haz lo que hizo tu Boris, no solo es ilegal, es vil y repugnante. No sé qué lo motivó. Pero pronto lo descubriré y no le gustará, pero ahora siéntate y no pienses en nada, todo estará bien. Katia miraba casi con indiferencia los destellos fuera de las ventanillas del coche, se veían paisajes familiares del pueblo, el código de la carretera. El gusano de la duda volvió a agitarse en Caterina, pero estas captó su mirada y le explicó que vamos a la ciudad, ¿no? Está muy lejos, ya sabes, realmente no tienes a dónde ir, y ahí es donde vivo. Siéntate quieto, no te ofenderé. Y Katia, por alguna razón, le creyó a este hombre simple pero muy confiable, le tomó la palabra. Antes de que él fuera convincente, llegamos a la ciudad literalmente después de media hora, condujimos por las calles laterales por un tiempo, el auto se detuvo cerca. En un edificio alto y hermoso, Stanislav se bajó del auto y abrió la puerta a Katia, quien estaba feliz de salir de las profundidades. Mientras Caterina miraba asombrada el lugar donde se encontraba, Estas ya había abierto la puerta de entrada con la llave y la saludaba con el dedo. Ven aquí, no tengas miedo, el sol estará bien. Caterina le creyó y duplicado de nuevo. En la entrada subieron juntos el piso y entraron en un departamento que Katia definiría como lujoso, y estas, como la persona más común aquí, dejó a la niña sola y, disculpándose, se fue después de dejarle su tarjeta de presentación con un teléfono. Número, por si acaso. Katia casi no tenía ropa ni zapatos, por lo que no se duchó ni se instaló en el apartamento hasta que ésta regresó. Pasaron horas y todo este tiempo la niña se sentó en la silla, casi sin moverse. Eureka, dijo el dueño de la casa. Abierto a escuchar por qué tu Borica te hizo esto o no vale la pena perturbar tu alma. Me gustaría que Caterina fuera firme en su intención de saber cuál fue el motivo del suceso de hoy. El corazón de la joven se desplazó debido a la pérdida de su casa y para calmar sus sentimientos necesitaba la verdad. Así durante media hora Stanislav le contó en detalle todos los acontecimientos que ella no sabía sobre la llegada de Milaña, quien alquiló una casa al lado de la falsa, días antes. La operación de compra y venta, habría redactado un acta de donación.
De su parte a Boris y sobre el hecho de que ahora Bor y Milania están aquí en la ciudad, ella lo escuchó en silencio sin interrumpir cuando su mundo se desmorona. Es importante no dejar que las palabras atraviesen el sistema de defensa cuidadosamente construido, para no aullar fuerte, para no perder completamente la cabeza. Por eso dijo solo tratando de que su voz sonara natural, ¿será posible volver a como era? La casa es querida para mí, crecí allí, él es padre. Por favor ayúdame a recuperar la casa. Estas no pareció sorprenderse en absoluto ante tal petición e inmediatamente asintió con la cabeza. Ya lo están haciendo allí, no es difícil, todo se debe a que la firma en la escritura de donación claramente no será suya, así que devolver la casa es solo cuestión de tiempo. ¿Y los nuevos dueños?, preguntó Katia. Las personas que compraron su nido pero se verían obligadas a perderlo y los nuevos propietarios correrían directamente riesgos si lo perdiera. En ese momento habrá algo que darles porque lo dudo mucho Milania sobre quien te dije que la estafadora también es la que logramos contar varios casos en los que ella y su hermano están involucrados entonces Boriska. Simplemente no tengo idea todavía de con quién me comuniqué y por qué, así que es hora de que Katia haga la pregunta que le interesa. ¿Y quiénes son estas personas misteriosas? ¿Por qué me molestas? Stanislav sonrió ampliamente. El gato de Cheshire sonrió y respondió en la granja, mi padre ya no tiene lecheras tan diligentes como tú, no tiembles. Es tu retrato el que lleva muchos años colgado en el tablero de honor. Pero en serio, cuando te vi allí junto al río, no pude resistirme a ofrecerte mi ayuda. Así que acéptelo y no mis empleados. He estado haciendo esto durante muchos años. Vivo y trabajo aquí en la ciudad en el departamento de lucha contra la delincuencia económica, así que aquí tienes mucha suerte con tu interlocutor, sé exactamente cómo hacer que Boriska se enoje y se arrodille, prometiendo devolverle todo hasta el último centavo, porque para mí, este es un pez pequeño, no lo necesito, pero te dará placer. ¿Por qué no podemos acudir a él ahora para descubrir que la casa volverá a ser de su propiedad y ella literalmente no podía quedarse quieta? ¿Por qué no? Que esta Milania tenga tiempo de huir con el dinero. Así que Boris y yo hablaremos. La conversación se volverá más informativa, verás cómo los cómplices pueden culparse entre sí por estas canciones, a veces escucho todos los hits del mundo, descansan así en su casa, dijo y le mostró cómo comunicarse con todos. El equipo en casa y al salir a trabajar, dando instrucciones detalladas sobre la tienda y cómo pagar al mensajero por la entrega, bajo el liderazgo de Stanislav. Katia dominó muchos trucos que antes le parecían completamente innecesarios e incluso dañinos, recibió a estas desde el trabajo con una deliciosa cena y le ofreció algo inusual para desayunar, juntos hicieron mucho. Hablaron por las noches y ambos empezaron a disfrutar de estos minutos, se volvieron familiares y necesarios para ellos. Al cabo de un rato la locutora invitó a Katia a salir a caminar juntas y ver las primeras luces encenderse en las calles de la ciudad. En una noche de verano era sencillamente hermoso y Katia pensó por primera vez antes de acostarse que hoy estaba feliz, realmente feliz. Al parecer Stanislav también pensó en ello. Porque a partir de ese momento estos paseos se volvieron regulares y ambos lo disfrutaban. Katia conoció a Boris. Ya 6 meses después, Boria estaba sentada en una silla dura en la oficina de Stanislav y lo difamaba con un hombre arrogante, en lugar de él. Katerina vio frente a ella a una criatura infeliz y engañada. Milania lo dejó sin nada, como predijo los nuevos dueños de la casa, a quienes el tribunal ordenó desalojar y devolver la casa al legítimo dueño, quisieron ver al vendedor deshonesto y también recurrieron a la policía para proteger sus derechos legales y intereses. Ahora Boris se encontraba entre dos fuegos, por un lado, Katia lo perseguía por falsificar documentos de título, por el otro. Lo presionaron para que recibiera el dinero pagado por la casa, los padres se negaron a ayudar a Boris y lo único que le esperaba a un joven tan prometedor en el pasado era una pena de prisión por un periodo muy largo. Katerina no sintió lástima por Boris. Él no solo la trató mal, fue como si la hubiera golpeado en la espalda de manera deshonesta y el acto vil no podía justificarse de ninguna manera y Katia deliberadamente se aseguró de que Boria aprovechara al máximo lo que le leían con tal vileza, sin prestar atención a sus miradas al perro golpeado y sus garantías de amor eterno. La niña se sentó impasible en una silla al lado de su amado y escuchó lo tierna que es, dejándose ser buena en todo, y su demonio del infierno. Ahora Katia estaba segura de que ella era eso y terrible.
El recuerdo de ese día cuando se quedó sin hogar en el Kiev nunca volvería a molestarla, pero Boris déjalo ir recordará este día por el resto de su vida. Esta será una excelente medida preventiva para el futuro. Estas no le dijo a Bora que Milania y su hermano tampoco escaparon de la justicia, ellos simplemente fueron arrestados en la capital, de donde huyeron, por suerte pensaron, ellos también tuvieron que pasar por muchas cosas. Además, los viejos pecados no daban descanso, en fin, se planeaba tiempo para ellos. Se planeaba más diversión para el notario que buscaba el hermano de Milania y a cuyos servicios siempre recurría para cometer delitos impropios de la investigación, y reducir lo siento, contó cómo encontraron a las víctimas, cómo fueron procesados, cómo manejaron el dinero, en resumen, Katia le dio a la casa la oportunidad de limpiar la sociedad de varios sinvergüenzas que no pasarán los próximos años tan divertidos como Milania. Como era de esperar, de hecho, ella también intentó con todas sus fuerzas hacer culpable a Boris de todas sus desventuras y también. Su casa fue un fiasco, con mucho gusto sacó todas las cosas que le recordaban su vida pasada con Boris y los dueños que la tuvieron por tan poco tiempo, ahora puede vivir completamente feliz dentro de sus propias paredes, tenía todo para esto. Hace unos días Stanislav le propuso matrimonio de corazón y juntos decidieron que vivirían aquí y no en la ciudad, estas podría acostarse e irse de aquí a trabajar. Después de todo, tiene coche y fuera de la ciudad todavía hay mucho más espacio y diferentes placeres. Tenía que comprarse un coche personal, esta casa siempre le estaba esperando y siempre le pertenecerá, tal como le pasó a él, ahora Katia lo tenía absolutamente claro. Todo aquí le recordaba los días felices de la infancia y la juventud. Y después de la boda, la felicidad en su vida será aún mayor en esto. La joven estaba firmemente convencida de que esperaba con placer y expectación a su marido del trabajo.